Para nacer, a veces primero debemos morir. O al menos necesitamos tener una experiencia límite, al borde de nuestras posibilidades. En ocasiones es necesario gritar lo más fuerte y agudo que podamos. Mientras que en otros momentos necesitamos expresar lo que nos pasa con la mayor gravedad posible. Los seres humanos somos hijos del rigor. Requerimos tropezar 10 veces con la misma piedra para poder aprender la lección. En su última canción, The Story of One Sky, Dimash nos habla sobre esto. Y además nos cuenta, como si fuera una película documental por momentos, cuál es la función del artista en este planeta. La canción comienza como si ya hubiera terminado. Con profundos impactos cinematográficos nos adelanta que la historia será triste. Nos hundimos, nos ahogamos, y sin embargo el único que puede salvarnos es el otro, el que está a nuestro lado, nuestro par. Dimash es un hombre que se ha formado, tal como muchos de ustedes me han comentado en los otros videos que ya hemos realizado sobre él en este canal. Por eso conoce muy bien el peso específico que tiene en la historia de la música y de la humanidad el término requiem. El diccionario nos da dos acepciones. Por un lado es una oración por o para los difuntos, y por el otro lado puede ser considerado como la música que acompaña o contextualiza esa oración para los difuntos. El requiem funciona como despedida, aunque también como auxilio. Porque el requiem es cantado y escuchado por los que quedan, no por los que se han ido. Nuestra historia es la de la creciente pérdida de la inocencia. De ahí que el tema comience con el rescate de un niño y consecuentemente con la alegría de reencontrarse con sus amigos. Como esta es una canción acerca del renacer, Dimash comienza contándonos el final de la historia. La primera escena literalmente es el spoiler completo de la canción. Pero ya lo veremos más adelante. La primera aparición de la orquesta nos recuerda al neorrealismo italiano de mediados del siglo XX y por supuesto a la icónica música que acompañó a películas como Cinema Paradiso. El piano y las cuerdas aparecen generando un momento de mucha ambigüedad, en la que entre tensiones y reposos se afirma la tonalidad de la canción, mi menor, una tonalidad que a Dimash le queda extremadamente cómodo para poder hacer uso de todo su registro vocal. Dimash comienza a cantar de forma velada, sutil. Todavía no ha explotado el potencial que ya conocemos en él. Pero atención, esto no siempre es necesario o imprescindible. No tiene por qué cantar un re 8 en todas y cada una de las canciones que interpreta. La música no se trata de perfección vocal o de virtuosismo únicamente, sino que se trata básicamente de narrar lo que nos pasa y así poder compartirlo con el otro. Con vos, conmigo. Y de ahí que existan tantas y tan variadas formas de hacer música. Escuchemos este momento de la canción que es completamente anempático. Esto quiere decir que la música y la imagen no se condicen. Narran aparentemente cosas distintas, pero en realidad están diciendo exactamente lo mismo. Solo que la voz suave y aguda de Dimash está expresando el sufrimiento de la pelea entre los hermanos. Quien fuera su amigo al principio de la canción es el mismo que proclama: la guerra es el camino para unir a las personas. War
is the way to unite people. Es en ese momento cuando Dimash nos recuerda que ya habló de esto en otra canción que también hemos analizado en este canal y que por supuesto vas a poder encontrar debajo en la descripción o en la tarjeta de aquí arriba. En esta nueva parte pasamos desde el formato orquestal al formato pop rock, sobre todo por la introducción de la batería y la guitarra. Observemos y escuchemos atentamente que cada vez que ingresan en acción las cuerdas, algo nuevo se está precipitando. Como si fuera parte del subtexto, la música nos está diciendo que lo que estamos escuchando no durará mucho tiempo más. Sin embargo, en los momentos en los que renace la esperanza y parece haber un poco de luz al final del camino, el grito se vuelve más agudo y penetrante, además de muchísimo más potente. Todo parece conducirnos hacia el desierto de lo real, donde el suelo árido que se encuentra debajo de nuestros pies solo puede reflejar las voces lejanas que el viento nos vuelve a acercar. No es casual que en esta escena el canto de Dimash se transforme e incorpore ciertos arabescos a su voz. A estas alturas, cada vez que aparece una escena o una imagen del desierto, solemos recordar o asociarla directamente con aquellas escalas musicales propias del Oriente o que tienen cierta reminiscencia árabe. Esos recursos son muy utilizados sobre todo en la música para cine, más que nada para poder ponernos en contexto. En otros videos también hemos mencionado que a este recurso se le denomina melisma, es decir, cuando el intérprete canta sin interrupción sobre una misma vocal distintas notas. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Se te ocurre que puede existir alguna otra forma de musicalizar o ponerle sonido o música al desierto? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Escuchemos que la música prácticamente desapareció y solo queda la voz de Dimash como si fuera un eco lejano de aquello que en algún momento logramos escuchar. Por debajo de él se escucha un pad o drone, que es un sonido más o menos estable, que puede tener una leve oscilación, pero que provoca una sensación de estabilidad o sobre todo de estancamiento. Tampoco es casual que la voz de Dimash se vea severamente distorsionada en estos momentos. Sostengo que esta canción fue muy pensada desde el principio, desde una perspectiva o una mirada cinematográfica, no solo por las imágenes bellísimas que nos encontramos a lo largo del videoclip, sino porque también hay ciertos guiños hacia la música para cine, como en el que ya mencionamos del desierto donde aparecen estos melismas o arabescos, o bien como en esta escena que me hace pensar muchísimo en Hans Zimmer, uno de los compositores de música para cine más galardonado de los últimos años. Estamos en la etapa del renacer, estamos partiendo desde la profundidad del abismo nuevamente. Por eso es que Dimash nos deleita con la profundidad clara y consistente de su voz más grave. De hecho, suena como si fuera un gutural de death metal, alcanzando un Si1, una de las notas más graves de su registro vocal en particular y de cualquier ser humano, casi que rozando lo inhumano o impracticable. Y ahora es cuando toma sentido lo que decíamos al principio. No es necesario que utilice todos los recursos vocales que ya conocemos en él. Alcanza con que utilice alguno que otro en un momento determinado para que identifiquemos que es un verdadero genio de la voz y de la música, por supuesto.
El agudo más poderoso que canta funciona como una suerte de purificación de este requiem y no es ni más ni menos que un altísimo sol 5. El final otra vez es el comienzo. Dimash ejecuta a quien fuera su amigo de la infancia y su actual enemigo. La música, por supuesto, también es ambigua en este momento porque está representando lo que Dimash está sintiendo en ese momento, porque seguramente cualquier otra persona en un contexto así tendría sentimientos encontrados o por lo menos ambiguos. Por un lado también ahora aparece un pop rock normal como el que ya habíamos escuchado y a la vez la voz de él destaca todo el padecer que se muestra en la escena, donde a la vez aparecen prácticamente todos los elementos musicales que habíamos visto con anterioridad, la orquesta, la banda de rock y su voz tremendamente altisonante. Hasta que por fin llegamos al momento más triste de toda la canción, donde los impactos de las balas coinciden con los impactos en la percusión. Para vos también este fue el momento más triste de la canción. ¿Qué opinas al respecto? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Por último aparece la contradicción más fuerte de todas, pero que le da todo el sentido a la obra. Dimash canta las notas más agudas de la canción en las profundidades del agua. Su voz atraviesa como un arma letal todo lo que tiene delante de sí para cumplir con un solo objetivo: volver a unir a las personas. La coda en una canción es una sección que podría existir o no. Por eso, en la última parte, reaparece el piano y las cuerdas como habíamos visto al principio, en esta suerte de coda. Y así Dimash se convierte en la voz guía de la unidad, como si fuera un profeta, apoyado en la misma tonalidad del inicio, mi menor. Asimismo, el pad o drone que escuchamos en esta ocasión es muchísimo más estable y quizás un poco más esperanzador que el que habíamos visto anteriormente. Como habrás visto, este es un video muy distinto al que estamos acostumbrados en las reacciones / análisis musicales que habituamos a hacer en este canal. Sin embargo, creo que esta fue la mejor opción dada la extensión de este maravilloso tema que ha compuesto Dimash Kudaibergen y de la importancia simbólica que tiene el mensaje que el mismo Dimash transmite a través de ella. Como siempre te recomiendo que escuches el tema completo. Te dejo el link debajo en la descripción para que puedas hacerlo. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, deja un comentario con la canción que te gustaría que escuchemos y analicemos próximamente. También podés colaborar con el canal haciéndote miembro del mismo, donde podrás solicitar el tema que quieras que escuchemos y analicemos, teniendo prioridad en la elección, por supuesto. O si no, simplemente me ayudas muchísimo suscribiéndote al canal o dándole un buen like. Y por lo pronto nos estamos viendo en el próximo video. Chao.